en ese tema llegaste hasta la raíz. ¿Cómo nace de repente el Daniel que dice, yo lo que quiero es dedicarme a esto? Yo dije, bueno, yo no quiero dejar de ser niño. Y voy a tener que crecer y convertirme en un adulto. Y la referencia de adulto que yo tenía era mi papá, que era una especie de Mussolini con que tenía de la infancia era mi mamá, que era todo así como Mafalda, como Mary Poppins. Entonces yo empecé a investigar y y me di cuenta dentro del cuerpo de un niño que puede hacer lo que le da la gana mientras estás con tu super traje de entonces a indagar y a investigar sobre los orígenes del clown, los bufones, los arlequines y todo eso. Y entonces me empecé a nutrir de todo lo que son las películas de Charles Chaplin, los hermanos Marx, Groucho Marx, los tres chiflados. Había una referencia de payasos en Venezuela que se llaman Gabo, Fofó y Milico, que eran un trío, y payasos que tengo, ¿no? Que no tenía nada que ver con Poppy ni nada de eso, sino era ya un número bien definido. Entonces yo entendí que ser payaso era como una prolongación de la infancia. Además de querer estudiarlo a fondo, porque mucha gente piensa que, o sea, mi intención era dignificar el oficio, porque la gente utilizaba mal el término de payaso para insultar a alguien, tú le dices, eres un payaso, para decir que algo está mal hecho, decían, eso te quedó como una payasada, a los políticos le dicen, él es un payaso, entonces era denigrar un oficio por el cual es todo lo contrario. Tienes que estudiar bastante, tienes que quemarte las pestañas y tienes que leer mucha historia y entrenar mente y cuerpo demasiado. Yo no he tenido la oportunidad de hacer el clown, pero me parece que el clown es un tema bastante fuerte, sobre todo porque, bueno, en alguna oportunidad cuando estás jugando, juegas con el error y el fracaso. O sea, lo usas, lo puedes utilizar a tu usa. Es como, tú lo recomendarías el clown utilizarlo como una herramienta, es lo que, como tu premisa para vivir. Sí, claro, mira, el clown tiene, una premisa, filosofía de vida que dice, entre tontos manda el juego. ¿Ves? Entonces, entre tontos manda el juego, quiere decir que el payaso hace de la tontería una virtud. Fracaso, un payaso, es fracasar, porque mientras más fracasas, más triunfas dentro del universo del payaso. Entonces, también hay una cosa que me di cuenta con mucho tiempo después, que pues por aquello de que el show debe continuar, ¿ves? Yo, una cosa es cuando estoy haciendo mi show de clown, de payaso, y otra cosa es el Daniel en la vida cotidiana, que soy bastante oscuro, bastante, soy un, yo soy un triste con vocación de alegre. ¿Ves? Ese es mi secreto, soy un triste con vocación de alegre, porque el humor está ligado a la melancolía. Entonces, el hecho de que tú te estés derrumbando por dentro, pero tengas que salir a hacer la función. Entonces, yo tenía una vida casi perfecta cuando era clown y una vida así como más oscura y melancólica en mi vida cotidiana.
Entonces llegué a la conclusión de que el método o la estructura que yo utilizaba, o sea, que utilizo para escribir los guiones de comedia, de clown, eh, eh, ¿qué pasaba si yo aplicaba esa estructura de guión a la vida cotidiana? Yo para escribir un guión parto de tres reglas fundamentales, que son ver y aceptar que las cosas son como son. Ver, saber y aceptar. Entonces, ¿por qué ver, saber y aceptar? Porque si tú ves las cosas como, sabes que las cosas son como son y aceptas que las cosas son como solucionar y moldear hacia tu universo personal para crear una realidad aparte que te saque del abismo donde estés. Entonces, la vida cotidiana y todo empezó a cambiar. Fue una cosa loca, nivel milagro, ¿no? Entonces, hay, hay muchas anécdotas de cuando en la vida tú tienes que, por de tus datos personales, porque vas a viajar, porque estás en un hotel, porque vas a estar en una reunión, otro trabajo, y tienes que poner tus datos personales y oficio, y yo en el oficio siempre ponía payaso. Y la gente decía, no, bueno, pero ¿por qué falta el, porque no fue más en serio la entrevista y esto que te estamos haciendo? Y le digo, bueno, o sea, mira, ¿tú qué eres? O sea, no, yo soy contador. Bueno, tú eres contador, yo soy payaso. ¿Entiendes? O sea, los perros ladran, los gatos toman leche y yo soy payaso. Cada cosa en su lugar. Entonces, el fracaso y la tontería son las dos mejores armas que tiene el payaso y deberían ser también tomadas en cuenta para como que, bueno, ya fracasé, soy un don nadie, fracasé, no puedo hacer nada, o todo lo que hago es una tontería, porque están acostumbrados a que se metieron ese caso en la cabeza de que fracasar es ser un perdedor y hacer tonterías o hacer el ridículo es fracasar aún más o ser más perdedor, cuando es todo lo contrario. Daniel, escuchando toda esta parte, claro, yo lo veo del lado de que yo hago comedia. Y obviamente resonan en muchas cosas, con las cosas que estás diciendo, en muchas cosas que resonan conmigo a nivel de stand-up. Entonces, quisiera saber si me podrías dar la diferencia entre las dos cosas. Si bien con el stand-up yo también transformo, por lo menos en mi caso, un fracaso. ¿Cuál sería la diferencia entre clown y el stand-up? Con la premisa del fracaso. Claro. Dice. Ya va. Dani, ya va. Lo que pasa es que no sé si es para todos, pero para mí el video se pausó y no te estoy escuchando. Lo peor es que quedó como viendo la cámara y mi reacción fue, ¿en serio me estás preguntando eso? Fue lo que yo capté. Vamos a esperar a que se No, me... probando sonido. Ahora sí, no se escuchó, no se escuchó ninguna parte de la respuesta, no sé si escuchaste toda la pregunta. Bueno, muchachos, estas son cosas que pasan. El pequeño fracaso de la conexión. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, mira, ¿tú me ves y me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, la diferencia entre el clown y el stand-up, estamos hablando, ¿no? La pregunta porque no se escuchó nada de lo que me respondiste. Ok, mira, te digo. El clown se volvió a congelar. El clown es como una fiesta, ¿ves? Es como una parranda, es como una rumba, es un vuélvete loco, ¿sabes? Y te lanzas sin paracaídas y siempre te va a ir bien. En cambio, el stand-up comedy
es una guerra. Estás en un campo, estás en una guerra. Matas o te matas. Tienes que ser un Deadpool. El stand-up comedy es como si tú fueras un Deadpool, o sea, un samurái, dos katanas y a cortar cabeza, ¿entiendes? Entonces, porque, y también todo eso que tienes adentro de tu vida cotidiana, pues, es, que también lo sacas de cierta manera. En mi caso, que desde el humor negro, el stand-up es el secreto, para en mi opinión personal, el secreto del stand-up comedy es aprender tus demonios, porque ganarles no le vas a ganar, así que toca negociar. Entonces es la comedia del stand-up, la comedia del stand-up eh, es la, mientras más cómica resulta, más debemos pensar en la tragedia que oculta. Entonces, a mí me pasa mucho, toda la vez, cuando en mi época, cuando pude hacer, que hacía giras, que hice funciones de stand por toda Venezuela, hice funciones de stand en Uruguay, entonces a mí había una gran dualidad que me pasaba y era que como yo hago un humor tan sarcástico y tan cínico y es una especie de satánico que está metido en la tarima, la gente se queda con esa energía y cuando me bajo de la tarima la gente cree que se va a bajar el mismo Mick Jagger satánico y el que se va a bajar de ahí es un Winnie Pooh que quiere un café con leche y miel y se quiere ir para su casa y tienes que seguir con esa energía, tienes que seguir. ¿Sí? Para mí, y porque yo amo mi profesión y tengo más de 28 años dedicado a la comedia, el stand-up comedy, el primer obstáculo que se me pone en el stand-up comedy es que yo no quiero estar ahí. Toda mi vida cuando me paro en la tarima y agarro el micrófono digo, yo no quiero estar aquí, ¿qué hago yo en esta mierda? Hacer reír a estos hijos de putas que no sé quiénes son, no me interesa un poco de borracho, drogadicto, cifrino, no me interesa. Que este micrófono surge una transformación, digo, bueno, ya estoy aquí, entonces me quiero ir, vamos a terminar esta vaina rápido, es como un asesino en serie, llego, mato, disparo, no tiene que quedar nadie vivo e irme. Entonces, cuando termino también así, a mí me gusta mucho esa actitud que tienen los raperos, que cuando los raperos terminan y lanzan el micrófono para el suelo, así, bueno, algo sucede con el stand también, con el clown es infantil, siempre estoy jugando, siempre es más inocente, es más puro, ¿sabes? Pero con el stand-up, sabes que hay situaciones complicadas. Por ejemplo, cada vez que yo me presentaba un show de stand en Maracaibo, era horrible, yo no quería ir a Maracaibo. Yo no quería ir y presentarme porque cualquier maracucho rascado es más cómico que uno. Entonces, Claro. es una cosa de que tiene que estar pendiente. Diferencia del teatro, tú te presentas en un teatro y la gente paga la entrada al teatro, la gente va al teatro, está sentada en una butaca, una habitación oscura, sobre teatro, y tiene un manual en la mano, está sentada. En el stand-up comedy, la mayoría de las veces te presentas No en un sale, bar pues. donde todo el mundo está bebiendo, comiendo, sabe, fumando, entran al baño, se drogan, es un despelote. Así, yo también he hecho stand-up, pero por alguna razón el público que va a un teatro a ver stand-up es el mismo público de bar, solamente que se visten mejor y tratan de comportarse diferente, pero es el mismo grupo de hijos de putas. Entonces, es como, es como estar a la defensiva siempre, de que tienes que soltar toda tu bilis negra, todo tu demonio, y es una pelea y a ver cómo sale. Yo lo comparo mucho con las artes marciales. De hecho, yo fui karate y por mucho tiempo
hacía mi rutina de Kung Fu antes de salir al escenario, porque es una pelea. El stand-up comedy es una guerra. Que muchas de las cosas que estabas diciendo ahorita me reía porque obviamente me movía porque hago comedia, pues, y por eso, si no entendías, yo estaba cagada de la risa con lo que tú estabas diciendo, pero es por lo que me mueve, lo que estás comentando. ¿Sabes que te quería preguntar? Cierto es que con el clown tú te conectas con tu niño interior. Quisiera que si de ser eso cierto, siendo adulto, hubo una mala infancia. Tú me hablabas de tu infancia que fue muy linda y tu mamá lo hizo muy lindo, pero una persona que tuvo una infancia muy ruda, ¿cómo lo transformas o cómo aprende a jugar de esa manera? Y siendo más adulto, Bueno, que mira, somos más... ahí para música y para otras, la infancia del mundo tiene una realidad diferente. Pero paradójicamente, es una ley universal que mientras, mientras más horrible y mientras más miserable haya sido tu infancia, mejor clown vas a ser. El, y ahí está la historia para que lo demuestre. Charles Chaplin, pobre, abandonó la mamá loca del manicomio que le querían quitar los hijos, lo metieron en un orfanato, Chaplin se escapaba del orfanato siempre, vivían en la calle, no tenían que comer, ¿sabes? La misma situación también la tuvo Bolaños, el creador del Chavo, este, Marcel Marceau, Buster Keaton, los grandes payasos de la historia, los grandes clowns famosos, los clowns más famosos del mundo, vivieron una infancia asquerosa y dramática. Y se convirtieron en los mejores clowns del mundo. Por ejemplo, payasos de Clown Without Borders, payasos sin fronteras, que vas a sitios, ¿me escuchas? Estás congelada. Sí, 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 sí. Que vas a sitios, a países donde hay conflictos de guerra, ¿ves? Los Okay. niños, hay una realidad, igual cuando tú estás en un país donde hay un conflicto bélico, un conflicto de guerra grande, o cuando se está muriendo de cáncer, el niño que se está muriendo de cáncer y el niño que vive entre bombardeos en medio de una guerra, igual son niños. Los niños van a querer siempre jugar. Entonces, lo difícil es primero, afrontar esa cruda realidad del niño que se está muriendo de cáncer, del niño que está sufriendo ahí porque en cualquier momento le puede caer una bomba o un disparo, y tú tratar desde el imaginario de hacer su infancia. Okay. Y lo que sucede con el clown es que cuando tú, a diferencia del actor, un actor se prepara para estudiar un personaje e interpretar y caracterizar. Si soy un hombre y tengo que actuar de mujer, pues me preparo, estudio cómo es para mujer. Si tengo que hacer, tú creas un personaje, el actor crea un personaje. Él estando en el clown, tú no creas ningún personaje. Elevado al máximo, al 100%. Si tú estás triste, estás tristísimo. Si estás alegre, estás eufóricamente alegre. ¿Ves? Entonces, tu niño interior, el nacimiento del clown, el nacimiento del clown, ¿cómo nace un clown? Un clown nace de la misma manera en que nace un ser humano. Cuando un ser humano nace, sabe, no sabe ni hablar, ni sabe ni nada, pero la primera manifestación es que se ríe, sonríe, pero el ser humano cuando nace tienes que aprender a caminar, entonces aprendes a hablar, aprendes a caminar, primero empiezas a gatear, después que empiezas a gatear, como que tratas
de parar paso, empiezas a decir las primeras palabras, papá, mamá, agua. De esa misma manera en que un ser humano nace, crece y se desarrolla, sucede lo mismo con un clown, porque el clown eres tú mismo. Cuando estás naciendo tu clown, pues tu clown eres, están haciendo es un clown bebé, porque eres tú misma cuando eres bebé, eres tú misma cuando eres niña, eres tú mismo. Uno es un clown consagrado, es porque ya tienes 80 años, 70 años, ya has hecho de clown todo, porque tu clown ya tiene 70 años o 80 años. El clown nace contigo y se va desarrollando contigo y va aprendiendo contigo. Ok. Mira, Daniel, el conversatorio me parece, y sé que por los muchachos también está muy interesante, pero yo sé, vamos a cerrarla, cerramos la sala y volvemos a ingresar con el mismo idea para Dice, no, Clay, no. Claudio dijo que, dijo Okay. que Vamos a se salir. cierre sola o algo así. No quiero lanzar ninguna otra pregunta. Mari, Vale, Clay, vamos a cerrar la sala y volvemos a ingresar. ¿Sí va? pero si cierro, no ingreso en de la misma manera. Entonces, Entonces tenemos 3 minutos más. vuelven a entrar con el mismo y todo. A ver. Fractálico dice, Daniel, ¿puedes hablarnos un poco sobre la ciudad o el país donde... Bueno, mira, Aquiles se llama, ya sé quién es. Okay. La rutina de stand-up varían en la ciudad o en el país que estés, porque es una cultura diferente, la gente se ríe diferente, adaptarte primero. Yo cuando llegué a Colombia, cuando hacía stand-up en otros países también, pues yo me tocé entender cómo hablaban las personas en ese país, de qué se ríen, cuál es su cultura, cuál es su idiosincrasia, y después que estudiaba cómo es la cultura de ese país, ya frente en todos lados. Hay temas universales. Si hablas de sexo, si hablas de, qué sé yo, de política, puede ser universal, pero cada país es muy diferente porque tiene una idiosincrasia diferente y se ríen de cosas diferentes. Entonces con el stand es difícil. Con el clown no, porque el clown es universal. Yo hago mi show aquí en Colombia, en Venezuela, o en Cracovia, o en Lituania, y va a funcionar porque el clown es una cosa más universal. Pero con el stand-up comedy, pues, aparte de que tienes el problema del idioma, ¿sabes? Porque si estás en el stand-up tienes que hacerlo en inglés, en portugués, pero aún así, cuando es muy diferente de hacer stand-up en México, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile, es totalmente diferente. O sea, tienes que estudiar primero bastante el lugar donde lo vas a hacer. Sí, además que bueno, también la tengo oportunidad de hacerlo afuera y podemos hablar español y no se usan las mismas palabras, las palabras tienen otro significado. Es un problema en Colombia, Venezuela, en muchas partes, chacarte la paja, de masturbarte. Entonces, es una locura. En Colombia, estoy arrecho, significa estoy excitado, estoy caliente, quiero coger. Eso significa estoy arrecho. En Venezuela estoy arrecho, estoy molesto, estoy bravo. Tu show, cambiarlo